¿Qué historia nos narra la Biblia? Ya conocemos que la Biblia es un conjunto de libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos estos libros nos cuentan una sola historia. Esta maravillosa historia inicia presentándonos a un ser supremo que está fuera del alcance de nuestro entendimiento, Dios. La primera frase de la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, e inmediatamente se nos dice que por el poder de su palabra fueron creados todas las cosas que podemos apreciar en este precioso planeta. Pero si notamos, la creación del hombre fue diferente, pues se nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Más adelante podemos ver que formó a la mujer de una costilla del hombre y los puso en el huerto del Edén, lo cual es maravilloso e impresionante. Los humanos debían multiplicarse y gobernar la tierra tal cual como Dios les había indicado. ¡Qué privilegio! Pero una vez termina este relato encontramos uno muy impactante. Aparece una serpiente, una criatura que se encuentra en rebelión con Dios y evidentemente quiere que los humanos también lo estén. Esta cuenta una historia plagada de mentiras. Eva, siendo engañada, peca y Adán también. Y a causa de esto, el pecado y la muerte entraron a la humanidad. De este punto podemos razonar la importancia de confiar en Dios y en su palabra, pues a causa de la desobediencia de los primeros humanos, la creación fue impactada y todo cambió. Pero vemos que Dios establece que un día un descendiente de la mujer dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, aunque en este momento que será derrotada herirá en el talón a aquel vencedor. Una esperanza en medio del caos. Si continuamos el relato, todo va empeorando. Los humanos son expulsados del Edén, las relaciones humanas están fracturadas en gran manera y seguimos viendo que la violencia y la opresión son los medios con los cuales la humanidad gobierna la creación buena de Dios. Conforme el relato avanza, vemos que la humanidad sigue empecinada en no reconocer la soberanía y generosidad de Dios. La maldad se había multiplicado y como consecuencia ocurre el diluvio. Aunque en esa historia encontramos esperanza y vemos que Dios se agrada en gran manera de los humanos que confían en Él y en su palabra, como ocurrió con Noé. Seguido de esto encontramos un grupo de personas en rebelión haciendo una gran torre que desafía la soberanía de Dios. Pero sus lenguas son confundidas y este lugar fue llamado Babel, que significa gran confusión. Esta gran historia nos está contando cómo Dios hizo una creación buena, en la cual podemos apreciar su gran generosidad. Pero a causa de la desobediencia hemos convertido la creación buena de Dios en un mundo malo, en el que hemos ejercido nuestra voluntad a lo que nosotros mismos consideramos bueno y malo, y no según lo que Dios estableció que es bueno y que es malo. Esto nos ha llevado a tener un mundo lleno de conflictos y desigualdad, pero en esta gran historia que nos narra la Biblia vemos que Dios sigue siendo bueno, paciente, y nos deja ver que la humanidad tiene esperanza. Lo que sigue en el relato es el llamamiento de un hombre, Abraham, el cual llega a llamarse Abraham. ¿Por qué es tan importante este hombre? A este hombre Dios le da una promesa. La podemos encontrar en Génesis capítulo 28, versículo 14. Y dice así: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Y cómo sucedería esto? Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y se dirija a Canaán, pues de él hará una nación grande. Le bendecirá y engrandecerá su nombre, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero esto es complejo debido a que Abraham y su mujer Sara, que era estéril, eran ancianos. Pasado un largo tiempo, y cuando estos aún eran más ancianos que al momento en que fueron llamados, nace Isaac, el hijo según la promesa, y este tuvo 2 hijos, los cuales en medio de un conflicto no pequeño, riñen por los derechos de la bendición de su padre, y vemos cómo Jacob, quien llega a llamarse Israel, toma la bendición. Este llega a tener 12 hijos, y a uno de ellos, Judá, su padre, bendice en el lecho de muerte, diciendo que de este, es decir, de su descendencia, un día saldría un rey, al cual no le sería quitado el trono, y a él se congregarían los pueblos de la tierra.
Dios escogió a esta familia para manifestarse de una manera muy especial y prodigiosa. Es por esta razón que de aquí en adelante las historias del Antiguo Testamento giran alrededor de este pueblo o familia. Si continuamos con la lectura, en un punto de la historia nos encontramos a Israel siendo anciano y en compañía de 70 personas ingresando a Egipto a reencontrarse con su hijo amado José, el cual había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasados 400 años aproximadamente, estas 70 personas que ingresaron se habían convertido en un pueblo grande y numeroso que había sido esclavizado por los egipcios. Dios, habiendo visto la aflicción de su pueblo y escuchando su clamor, envía a Moisés para que les lidere a su libertad, la cual Dios les otorga realizando grandes proezas en contra de Egipto y a favor de su pueblo, el cual es llamado Israel o pueblo hebreo por las demás naciones y que eventualmente llegarían a convertirse en el pueblo judío. Dios les libera de la esclavitud y les lleva al desierto camino a la tierra prometida a Abraham. Pero en el desierto vemos que este pueblo, muy a pesar de ser escogido entre todas las naciones, de poseer grandes promesas, cae en una serie de situaciones en las que se rebelan al pacto que Dios les dio en el monte Sinaí, pacto por medio del cual se les entrega una ley según la que ellos deben vivir por ser el pueblo escogido de Dios. En una de estas rebeliones causadas por no confiar en Dios, este determina dejar los 40 años en el desierto, pues hasta que no muriera la generación que se rebeló, no entrarían en la tierra prometida. Esto es muy impresionante. Vivieron como nómadas en el desierto y una nube los cubría del sol. Una columna de fuego los guiaba en la noche. Una roca que emanaba agua les seguía. Maná caía del cielo para alimentarlos y además de todo esto poseían un tabernáculo en el que la presencia de Dios les acompañaba y guiaba, el cual tenía muchas piezas de oro, bronce, entre otros metales y piedras preciosas y muchas cosas más, sin contar todos los animales que poseían. Que es sorprendente, pues la Biblia nos enseña que ni sus ropas ni calzados envejecieron durante estos 40 años. Todos estos relatos los encontramos en los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia conocidos como la Ley. Después de estos acontecimientos encontramos al pueblo de Israel tomando posesión de la tierra prometida, donde se convierten en una nación en medio de muchos acontecimientos impactantes y quebrantan el pacto. Estas historias las encontramos en los libros de Josué y Jueces, lo que más adelante nos lleva al auge y caída del pueblo de Israel, pues a partir de este punto inician a ser liderados por reyes. De estos reyes a David, Dios le prometió que de su descendencia se levantaría un rey, cuyo reinado será para siempre. Es importante que a partir de los reyes veremos la historia de Israel en 3 fases. La primera antes del exilio, la segunda durante el exilio a Babilonia. Y estas historias las encontramos en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. La tercera fase, después del exilio, cuando regresan a la tierra prometida, las encontramos en los libros de Esdras y Nehemías. Para comprender mejor esta historia debemos tener en cuenta a los profetas y leer sus libros. Estos fueron hombres israelitas que tenían una relación muy especial con Dios y fueron comisionados para hablar al pueblo de Israel en nombre de Dios. Una parte de estos profetas vivieron antes del exilio, otra parte durante el exilio en Babilonia y otra parte después del exilio. Estos profetas constantemente acusaban a Israel de violar el pacto, pero en medio de las acusaciones los invitaban a arrepentirse, pues si ellos confesaban su pecado y se apartaban de él, Dios estaba dispuesto a perdonarlos, y no solo esto, sino a bendecirlos en gran manera. Aunque tristemente vemos que Israel por lo general hacía caso omiso y el pueblo se desviaba invalidando el pacto, al igual que sus gobernantes. Por esta razón, los profetas les advirtieron de cómo Dios traería su justicia a la tierra y las consecuencias de violar el pacto a causa de la dureza de su corazón.
Pues Dios siempre es fiel y mostraba grande misericordia para con ellos, y en los momentos en los que ellos mostraron arrepentimiento les bendijo grandemente. Pero los profetas también tienen un rol y papel muy especial, pues a ellos les fueron reveladas las profecías, es decir, los acontecimientos futuros que hacen parte del cumplimiento de esta maravillosa historia, lo cual es absolutamente fascinante, pues podemos apreciar la omnisapiencia de Dios, pues Él sabe y conoce todas las cosas. Muchas de esas profecías marcan muchos acontecimientos que tuvieron su cumplimiento en la historia bíblica, otros que han transcurrido con el pasar de los siglos y otros de los cuales estamos esperando su cumplimiento. Y aunque muchas de esas profecías están directamente relacionadas con el pueblo de Israel, también nosotros, es decir, los gentiles, las naciones que no tuvieron su origen en Abraham, Isaac e Israel. Qué hermoso que ya se había anunciado que nosotros también estamos en los planes de Dios. Pero las profecías más importantes están relacionadas con la salvación que Dios ha provisto para la humanidad. Son muchas las profecías, te invito a leerlas por ti mismo y conozcas el plan que Dios ha trazado para salvar a la humanidad. En el libro de Isaías, capítulo 35, versículos 4, 5 y 6, dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. También en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, se nos dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Regresamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, y dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en el capítulo 53 del libro de Isaías, en el cual se nos indica que el Salvador prometido padecerá y sufrirá para traer salvación a la humanidad. En la historia bíblica también encontramos los libros de sabiduría y poesía que reflexionan acerca de todos los acontecimientos de la humanidad. Job, Proverbios, Eclesiastés y el libro de los Salmos, en el que hallamos himnos, poesías y muchas de las profecías relacionadas con el Salvador prometido. El Cantar de los Cantares, que tiene un lenguaje simbólico muy especial. Los libros de Esther y Ruth nos cuentan dos historias maravillosas que nos ayudan a tener una mayor comprensión acerca de los planes de Dios. Todos los textos del Antiguo Testamento han sido entretejidos para darle una esperanza a la humanidad. Aunque la historia que se nos narra es compleja, es maravillosa. Pero al terminar el Antiguo Testamento, es decir, los 39 libros que lo componen, notamos que es una historia inconclusa. Pues en este punto de la historia podemos apreciar que aquel Salvador prometido y profetizado en los aproximadamente 4.000 años de historia que nos narra el Antiguo Testamento, ninguno de los personajes, por más significativos que sean, cumplían con las profecías que señalan al Salvador, el cual es llamado Mesías, es decir, el Cristo, que significa ungido. Por lo anterior, es tan importante el Nuevo Testamento. Estos 27 libros fueron escritos por los primeros seguidores del Señor Jesús, los cuales narran el cumplimiento de las promesas y profecías dadas en el Antiguo Testamento. Es decir, que ellos siguen narrando esta maravillosa historia. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, conocidos como los Evangelios, nos cuentan la vida, ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesús como el anuncio de las buenas noticias de salvación para la humanidad.
Pues en el Señor Jesús encontramos el cumplimiento de las promesas y profecías anunciadas desde la antigüedad. Al continuar con la lectura podemos ver cómo la historia del Señor Jesús está conectada con el Antiguo Testamento, siendo la continuación de la historia en la que Dios está tratando con la humanidad, muy a pesar de que ésta está en rebelión, y toda esta historia nos lleva al Señor Jesús. Tal vez te estés preguntando cómo es esto posible. En la primera página del Antiguo Testamento encontramos la genealogía del Señor Jesús. Sé que estas genealogías al momento de leerlas no suelen ser atractivas, pues son un largo listado de nombres, pero esta en particular es muy importante e inicia así. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Recordemos que al rey David Dios le prometió que de su descendencia se levantaría el rey cuyo reinado será eterno. David es de la familia de Judá, hijo de Israel o Jacob, a quien se le había prometido que de su descendencia se levantaría el rey que reina por siempre. Este Israel es hijo de Isaac, hijo de Abraham, el anciano, cuya mujer Sara era estéril, y se le prometió que en uno de sus descendientes, es decir, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Es evidente que el autor del libro nos indica, basado en esta línea de sangre, que el Señor Jesús es ese rey prometido que traerá la bendición de Dios al mundo entero. El cumplimiento de esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 31 al 33. Y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, en los versículos 4 y 5, nos resume estas cosas diciendo: que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El nacimiento del niño prometido en Isaías 9:6 y el lugar de nacimiento que indica Miqueas 5:2 los encontramos en los primeros capítulos de los Evangelios según San Lucas y San Mateo, en los que se nos narran los detalles del nacimiento del Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 10 y 11, se nos dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en la historia de la Biblia se nos narra que David nació en Belén. El cumplimiento de la profecía que mencionamos en el libro de Isaías, capítulo 35, versos 4, 5 y 6, la hallamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, de los versículos 18 al 22. Y la Biblia nos dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es importante tener en cuenta que en este Juan, quien envía a hacer esta importante pregunta, se cumple la profecía citada en Isaías 43. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 3. Y dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El cumplimiento del capítulo 53 del libro del profeta Isaías lo hallamos en los 4 evangelios, donde se nos narran los sucesos de la muerte y resurrección del Señor Jesús.
En el cumplimiento de esta profecía, es decir, en el sacrificio del Señor Jesús en el Calvario, también se da el cumplimiento de aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Y el cumplimiento de que al momento de perpetrar la derrota sería mordido en el talón. Este cumplimiento lo encontramos en la epístola o carta a Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15. Y dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15, nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y bueno, los eruditos estudiosos de la vida de nuestro Señor Jesús afirman que son más de 300 las profecías que se cumplieron en nuestro Señor, y eso solo escudriñando la Biblia podemos notarlas. Esta maravillosa historia nos lleva a una gran conclusión. Dios nos ama de una manera que es difícil de comprender, y su intención es salvar a la humanidad rescatando todo lo que se había perdido en el Edén. En el Evangelio según San Juan encontramos esta fascinante verdad. En el capítulo 3, versos 16 y 17, la palabra de Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo más impactante y significativo de esta historia es que aún no termina, y tú y yo podemos hacer parte de ella si creemos en el Señor Jesús y en sus palabras, pues Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Estas palabras las encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 6 y 7. Y te preguntarás, ¿cómo puedo hacer parte de esta historia? La historia más importante de la humanidad. Acá tienes una respuesta. Lee los Evangelios. Date la oportunidad de conocer al Señor Jesús, de ser testigo de su poder, pues Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y aunque el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesús. Lee el libro de los Hechos y descubre cómo por el poder del Espíritu Santo esta historia continúa. Descubre cómo esos primeros hombres y mujeres iniciaron una vida diferente a la que llevaban solo porque un día tuvieron el privilegio de encontrarse con nuestro Señor Jesús. Y tú también estás siendo llamado por el Señor a conocerle, a escuchar su palabra, a creer en Él, a seguirle a Él. Lee las cartas de los apóstoles en las cuales se nos comparten y se nos refuerzan las enseñanzas del Señor Jesús. Ellas nos indican y marcan pautas para vivir conforme a las enseñanzas y mandamientos del Señor, indicándonos grandes promesas que Dios ha reservado para los que creemos verdaderamente en Él y en su palabra. Acepta al Señor Jesús en tu vida, deja que Él transforme tu existencia, que llene tu vida con su amor, que sacie la sed que hay en tu ser. Acepta la salvación que Él quiere darte y hazte partícipe de esta historia, pues la narrativa de la Biblia termina con una nueva creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, los cuales permanecen por la eternidad, y tú y yo podemos hacer parte de ello si creemos. Dios te bendiga, te esperamos en nuestro próximo video.